Sí. En la clase 5 tienen la explicación de clase, que era un poco lo que yo les iba a comentar respecto a la teoría matemática de la comunicación, que muy sencillamente la teoría matemática de comunicación o la teoría de la información es la teoría es la teoría de Shannon, es el típico esquema comunicacional, que es una de las actividades que les mandé para hacer, y que también se apoya en la información que hay en el capítulo 3 del libro de Matelar, que es el que también deberían comenzar a leer. Lo que refiere a la escuela de Palo Alto o la escuela invisible, es una escuela en Estados Unidos también, que se desarrolla un poco más cercano a la década del 50, que la verdad también es sumamente sencilla, pero no importa, la vamos a dejar ahí stand-by, se las voy a explicar un poquito mejor la clase que viene. Por lo tanto, lo que les iba a pedir hoy es que, habiendo tenido acceso por primera vez al EBEA, yo lo que quisiera es que podamos usar esta clase, aprovechando que yo también no voy a estar, para que ustedes puedan ingresar a EBEA y, como vieron, hacer ese mismo recorrido que hice yo clase a clase e ir completando cada una de las actividades y cada uno de los posts que se les pide comentar. Donde dice comentarios, actividades y presente, que vayan poniendo presente y su nombre, ¿sí? Y el que refiere a las actividades, que vayan haciendo las actividades que venimos conversando de alguna forma o que yo les vengo diciendo o que les mando por correo para hacer. Cosa que ya encaremos la clase que viene con eso completo. ¿Está ok? Porque tampoco, honestamente, a mí me sirve de mucho avanzar y avanzar con las escuelas si en realidad no van a leer y completar las actividades. ¿Ok? Listo. Sí, una cosa que rápidamente quiero hacer un punteo. eh, yo les mandé la clase pasada, porque se los mandé con ustedes a vivo, correos electrónicos, o en realidad un correo electrónico con algunos videos de la sociedad de masas y demás. Pero bueno, si tienen algo para anotar, este es el momento. Me interesa destacar 6 o 7 puntos respecto al surgimiento de la sociedad de masas. La industrialización europea, la aglomeración en centros urbanos, los derechos ciudadanos, el surgimiento del movimiento obrero, la alfabetización, la intervención en la vida política, la ampliación de la capacidad de consumo, la masa como un nuevo sujeto social y esta incipiente producción cultural vuelta a cultura de masas. Como vimos, la mass communication surge en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX, analiza los efectos de los mensajes de los medios y las reacciones del público, tiene una mirada instrumental. Esto refiere a conducir el comportamiento de las masas, a basarse en la manipulación, y esa va a ser una de las grandes críticas que le van a hacer a la mass communication. En Estados Unidos, como un poco creo que en uno de los videos que yo les dejé se puede ver, hay un conglomerado de culturas y esta idea de hombre masa como la igualación, ¿no? Como una cuestión de indefensión psicológica. El hombre masa es un hombre manipulable, es un hombre que no toma decisiones conscientemente. Hay una cultura masificada, moderna e industrial. Y en lo que es estrictamente con los Estados Unidos, ¡ay, 23! Es esta cultura de la forma de vida americana, ¿no? El American Way of Life, que es esta idea del imaginario global que se tiene de esa vida en Estados Unidos, basada en las promesas de bienestar, en el desarrollo del sistema democrático, en la sociedad de consumo, en la economía de mercado, en la universalidad de la cultura basada en el consumo, y esto de la consolidación del sistema,
la consolidación del sistema de medios, que en Estados Unidos, a diferencia de Europa, los medios masivos de comunicación que empiezan a surgir lo hacen de manos privadas. En Europa, los medios que comienzan a surgir a partir de la década del 20 con la radio están en manos públicas. En su momento habíamos charlado también la clase pasada, esto lo expusieron ustedes, que en el orden económico y político tenemos la crisis del 30, políticas estatales intervencionistas, la construcción de la opinión pública, la propaganda política y esta transformación del estilo político a lo que vendría a ser el marketing político. Si voy muy rápido, es lo que puedo hacer. El sistema de medios está cada vez más poderoso. Hay grupos políticos, económicos y militares que tienen un interés por la masividad de esos medios y siempre, 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 siempre la mass communication va a estar interesada por los efectos en las audiencias. Es como su centro. Esto hace que se demanden trabajos de investigación al respecto. Por eso, el surgimiento de las diferentes escuelas de comunicación dentro de este gran grupo llamado Mass Communication Research, que va a ver cómo puede hacer para manipular a las masas para lograr que voten a quienes ellos querían votar y además que de alguna manera pudiesen estar de acuerdo, si se quiere, entre comillas, con esas intervenciones que Estados Unidos, como bien habían nombrado, comienza a hacer en un territorio en disputa como era el europeo. Convengamos que de un continente a otro, y más en aquella época, es mucha la diferencia. Estados Unidos ayudó con dinero, con venta de armas y no sé cuánto más, como se había conversado, pero bueno, convengamos que estaban en otro continente. La aceptación de esa intervención también tenía que ser de alguna manera lo más popular posible. Las tres principales teorías de la mass communication son la teoría de la aguja hipodérmica, la teoría de los efectos mínimos y la teoría de la agenda setting. La aguja hipodérmica, tal como su nombre lo dice, su teórico principal es Harold Laswell. Es una metáfora acerca de los efectos de la propaganda política. Los efectos de manipulación son totales. El receptor es pasivo y es una teoría conductista. En el video que yo les di para ver, que acá lo van a poder encontrar en la clase, a quienes no lo hayan visto, ojalá lo vean, hay un ejemplo sobre la guerra de los mundos, de cómo funciona ese ejemplo de la aguja hipodérmica. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien se lo acuerda? ¿Saben qué fue lo que pasó? ¿No pasó que se estaba transmitiendo como la historia del libro por la radio y la gente estaba viendo otra cosa, cambió de canal, invocó ese, flashó que... Pará. Estaba en la radio. Escuchando. En la radio. Ok. Y cambió de canal, no, de... De sintonía. Sí, pero pará. Vamos a ponerle un poquito más de contexto a eso. Sí, es eso. Pero creo que en el video lo nombra. Es un hecho inédito por dos cuestiones. Primero, por lo que representó. Y segundo, porque fue el primer caso de zapping. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué fue lo que pasó previo a lo que está contando la compañera? La gente se sentaba a escuchar la radio, ¿sí? Y la mayoría de gente en Estados Unidos estaba escuchando un programa de humor, o un programa, no me acuerdo si de humor estrictamente, pero vamos a suponer que era un programa de humor. Cuando vean el video, si me equivoqué, se van a corregir. Sí, era un programa de humor. Un programa de humor, bien. Y en la programación, ¿no? Decidieron poner una canción, poner música. Y como... Sí. No, estaba justo recordando lo mismo, pero no. Ya lo estaba diciendo. Ok. Entonces, como pusieron música, ¿no? Espontáneamente
muchísimas personas que estaban escuchando ese programa se fueron de ese dial, ¿no? De esa sintonía de dial a otro. ¿Y qué fue lo que pasó cuando llegaron a ese otro canal? Engancharon, digámoslo así, por la mitad algo que estaba sucediendo, que en realidad lo que sucedía era que se estaba leyendo por radio, ¿qué cosa? Una obra de teatro. El libro de Orwell. Exacto, era un radioteatro. Bien, pero cuando la gente hizo clic, ¿qué parte fue la que enganchó del radioteatro? Justo lo de la invasión de los extraterrestres, como la descripción de la llegada de los extraterrestres. Bien, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se lo creyeron. ¿Y qué sucedió físicamente? Como que la gente Escapaba. empezó como a paranoiquear, básicamente. Más de 1,5 millones de personas salió a la calle creyendo que los estaban invadiendo los extraterrestres. Y esto es un dato empírico de la realidad, no es una opinión que yo tengo, digámoslo así. Si no fue 1 millón, habrá sido un tanto. Me hace acordar, ¿Por profe, qué? al capítulo de Los Simpsons. Bueno, creo que no sé si en este video que yo les pasé, pero después creo que el video cierra con un efecto, con un pedacito de un capítulo de Los Simpsons. Pero no es que te hace acordar a un capítulo de Los Simpsons. El capítulo de Los Simpsons, en esa parodia de la vida del americano, está recreando algo que en realidad o sea, realmente en la realidad físicamente, ¿no? Empiristamente hablando, sucedió. ¿Por qué? Porque justo en ese switch, ese cambio que hubo, la gente enganchó el efecto, y como era un radioteatro, ¿sí? Tenía efectos. Y la persona que estaba haciendo la locución, ¿sí? Daba detalles no sé si no me sale del Congreso de Estados Unidos, ¿cómo se llama esto que está en Washington? Bueno, supongamos la Casa Blanca o lo que sea, y la gente salió corriendo a la calle porque era como muy realista, porque claro, se estaba personificando. Entonces, es el típico ejemplo para la aguja hipodérmica de cómo funciona, ¿no? Esa aguja literal en sensación de psh, como que si fuese un balazo que te entra al cerebro. La información es como que te entra y te explota en la cabeza. Metafórica la aguja hipodérmica. Así que bueno, por lo menos para escuchar un poquito más en detalle este relato, vean ese video. Y cercano a los modelos lineales y matemáticos de la comunicación, aparece el modelo de Lasswell en 1948, el quién dice qué, a quién, en qué canal y con qué efecto, ¿sí? Donde vamos a tener el quién con el análisis del control, el dice qué, que es el mensaje con el análisis del contenido, a quién, el receptor, análisis de las audiencias, en qué canal, que vendría a ser el medio, análisis de los medios y con qué efecto, ¿no? O sea, el efecto del mensaje, como el análisis de los efectos. El otro gran, o la otra gran teoría es la teoría de los efectos mínimos, que toma fuerza a partir de la década del 40. Su teórico principal es Paul Lazarsfeld. Los medios son vistos como débiles y el efecto de la manipulación es mínima. ¿Por qué? Porque el receptor es selectivo. La pregunta importante es, ¿qué hace la gente con los medios? Creo que en uno de los videos que les dejé también aparece esta idea de cambio, ¿no? De dónde está el eje del poder. Siempre estamos pensando en un emisor, en un mensaje y en un receptor. El punto es dónde está la fuerza y quién tiene el poder.
efectos mínimos, como su palabra lo dice, ¿sí? Es casi la otra cara de la aguja hipodérmica. Y luego tenemos también, en Perdón, realidad, sí, puede ser que en esa teoría diga que no es una influencia directa, sino que busca, por ejemplo, influir a través de líderes de opinión en la gente. ahí va. La teoría de los efectos mínimos y los líderes de opinión. El líder de opinión es un grupo primario, son los mediadores entre el mensaje de los medios y la gente y son personas carismáticas. ¿Qué es la figura del líder de opinión? La figura del líder de opinión vendría a ser un mediador entre el mensaje, por ejemplo, del medio de comunicación y el receptor final. ¿Qué es lo que va a decir? Que las personas no son influenciadas directamente por el mensaje de los medios, sino que donde está la influencia, digámoslo así, verdadera, ¿sí? Es en aquella persona que en mí representa un líder. Pero no es alguien simplemente que yo admiro o lo que fuera, sino que cuando alguien me cuenta algo, ese efecto en mí es mayor que quizás mi propia escucha. ¿Se entiende? Es clave que el mensaje de los medios de comunicación le llegue a esa figura de líder de opinión. El punto es, ¿líder de opinión es una persona en todos los temas para siempre? No, hoy en día también existe, si uno quiere analizar en sus entornos o en su manera de conocer el mundo, algo así como esa idea de referente. Yo, si alguien me dice algo en determinado tema, le creo, ¿sí? O lo tomo como verdadero o me resulta un referente que puede no serlo para otros temas. Bueno, la figura de líder de opinión va a ser la que, para esta teoría, va a tener mayor fuerza en la construcción de ese mensaje en tanto recepción que pueda tener cualquier individuo, aún mayor que el medio masivo de comunicación, como un filtro. Y por último, la teoría de la agenda setting, que es a partir de la década del 70 que toma mayor fuerza. Sus teóricos principales son Maxwell McCombs y Donald Shaw, habla de la teoría de la construcción de agenda y los efectos de manipulación son fuertes. El receptor es pasivo y se imponen determinados temas dejando otros en segundo plano. Lo que no entra en la agenda de los medios no existe y los medios son vistos como creadores de realidad. ¿Qué significa esto? Para la teoría de la agenda setting, el proceso de selección va a estar dado ya no por los agentes, es decir, por los receptores, sino que los medios masivos de comunicación nos acotan determinadas temáticas para construir nuestra realidad. Por eso el receptor va a tener una actitud en sí, digamos, para estas teorías pasiva, porque de alguna manera no decide lo que va a saber, sino que ya hay previamente un filtro de decisión respecto a cuáles son aquellos temas que van a estar en agenda y cuáles no. Entonces, lo que no está dentro de la agenda de los medios no existe para nosotros. Para poner un caso concreto, si los medios de comunicación no levantan la guerra de Rusia-Ucrania, no nos vimos ni nos enteramos. Es más, yo no miro tele, pero vamos a suponer, si hoy en día ya dejó de ser noticia, por ahí hasta nos olvidamos. ¿Alguien sabe si sigue la guerra o no sigue? Sí, o sea, tampoco es que nos desentendemos totalmente de la realidad porque los medios no nos digan nada, pero sí, obvio que sigue la guerra. Pero bueno, también será cuestión de cada persona, ¿no? Como vive en su mundo.
Bueno, pero ese vivir en el mundo, ¿no? Digamos, hoy en día porque contamos con mayores medios donde acceder a la información que no sea estrictamente la televisión, pero hasta no hace tantos años no había otra chance. ¿Sí? Claro, los tendríamos que poner en el tiempo, digamos, anterior, por ahí, para poder responder quizás. Teniendo en cuenta cómo se manejaban anteriormente los medios, obviamente mucha gente hoy en día no sabría que hay una guerra, quizás. Pero, Bueno, o sea, lo que vos planteás es que si nosotros queremos, hoy si queremos saber si la guerra está o no, podemos nosotros, porque quedamos interesados por ese tema, buscarlo en las redes o en donde sea para saber si sigue o no, o cómo funciona, digo, pero no es algo que se esté hablando hoy en los medios nacionales. sí, Y la pero veracidad de la igualmente fuente. una teoría de la agenda setting te diría que vos estás pensando en averiguar o no si existe o no la guerra en Ucrania y Rusia, porque yo, entre comillas, te traje el tema. Pero, Claro, por eso ¿qué no, otros estaba temas? respondiéndole al compañero que planteaba esto de que va en el interés de cada uno, claramente va en el interés de cada uno. Digamos, hoy saber si realmente sí o no, pero no es algo que hoy esté instalado o esté planteado en una agenda. Digamos, como que en su momento fue algo que tuvo tuvo como su mayor momento de auge en todos los medios y después dejó de Yo estar. creo que un claro ejemplo de cómo funciona la agenda setting también es el riesgo país. ¿Se acuerdan que hace algunos años era un termómetro? O sea, era el clima, el riesgo país y no sé, el valor del dólar, no sé si era o no. Pero ahora no existe. O sea, sigue siendo un indicador. Pero antes era una pantalla roja tipo crónica, riesgo país, 2.000, Creo 5.000. que hay como una marca en años electorales y en principios de mandato, porque fue en 2015 con Macri, después, bueno, por ahí fue un poco más insistido, pero después con Alberto también fue el principio del mandato, por ahí, o el año, y después ya dejó de hablarse del riesgo país. Pero, profesora, acá el tema es, ¿los medios crean e imponen la agenda o la reciben de otro grupo y la ponen en práctica? Los medios son los grupos. Bueno, podría ser. Eso en los textos no está. Pero lo que sí está, o lo que sí yo cada vez que pueda les voy a marcar, es que teorías que se teorizaron en la década del 70, en la década del 40, hoy se ven perfectamente. No han perdido vigencia. Son escuelas de comunicación que vamos a llamar antiguas, viejas, padres fundadores, iniciadores. Bueno, supongo que esto es como todo. Hay conceptos que provienen de cada una de las escuelas que aunque quizás su matriz hoy en día no la compartimos, quedan como herramientas para entender y analizar la sociedad. La agenda setting es evidente. Es imposible que en cualquier canal de televisión, medio masivo de comunicación, no sé, programa en streaming, lo que sea que quieran, el formato que quieran darle, es imposible que algo, entre comillas, hable de todo, porque hay un recorte de la realidad que hace que cada uno de nosotros considere lo real determinado grupo de temas. No es que los otros no existan, no son parte de nuestra realidad. ¿Alguien sabe cuántos centímetros, milímetros, kilómetros tiene el agujero de la capa de ozono? No. Bueno, no lo sabemos, es parte de nuestra, supuestamente, ¿no? Sería parte de nuestra realidad, ya que convivimos con eso diariamente, pero no tenemos conciencia del tema ni creemos que sea importante saberlo. ¿Es vital para la humanidad? Y desde mi punto de vista, sí, pero no es información que salga, no se charla en la verdulería. Che, hoy creció 0,01 milímetro. Los gases invernaderos, no, nada. Bueno, como dice acá el compañero, ¿es inocente eso? ¿Es porque en realidad no es importante?
o porque la instalación de temas es algo que naturalizamos cuando en realidad no se nos muestra visiblemente que hay toma de decisiones para saber cuáles son los temas en los cuales nos vinculamos y cuáles no. Tenemos todo el tiempo en claro, no sé, si hay o no premios Nobel en la Argentina, o en qué están los investigadores de CONICET, por poner un centro de investigación, o sabemos que Wanda Nara está en el país. Bueno, ¿qué es lo relevante? ¿Lo que me dicen es porque es lo importante? Se empieza a generar toda una serie de cuestionamientos que cuando uno sabe, no, pará, pero mirá, existe una teoría de la agenda setting que lo que de alguna manera me dice es que lo que no entra en la agenda de los medios no existe. Bueno, entonces, ¿quiénes querrán que determinados temas existan y quiénes no? ¿Qué temas se ponen en escena y cuáles no? No en 1970, eso ya pasó. 1970 es para traer la herramienta, para traer el concepto. Ahora que me pongo ese concepto, cuasi lentes, tengo que mirar mi realidad actual. ¿Por qué me intereso por determinados temas? Yo en lo personal, ¿por qué si me junto con familia o con amigos se hablan de determinadas cosas y no de otras? ¿Por qué lo que todo el mundo sabe casualmente es medio lo mismo? Justamente, agenda. Bueno, o sea, Obvio, lo que yo... está clarísimo igual todo lo que está explicando. Pero termina siempre lo mismo, digamos. La agenda determina este tema, este otro, y este no, y este sí. Y la agenda que yo pueda hablar hoy o mañana va a tener en cuenta, digamos, en lo que a mi mundo, como estamos hablando hace un rato, pero bueno, ciertos medios obviamente te esconden la realidad con esa agenda. Pero digo, para sumarle unos... Voy a tener que agarrar más horas de clase hasta que me echen del otro. Para traer un poquito más al debate así rápidamente. ¿Pero no era que Internet venía a democratizar y que ahora cualquier persona puede producir contenido? Digamos que es una pantallita, ¿no? Pero bueno, cada uno, ahí está la libertad de expresar, digamos, cada uno lo que ve y lo que siente o lo que percibe. ¿Quién más opina al respecto? Lo bueno de Internet es que todos podemos opinar, pero hay que ver si esa opinión es válida, si sirve, si está informada, porque así como yo puedo opinar, por ahí estoy súper influida por los medios y opino, no, pero qué sé yo, este partido político está bueno porque esto, y termina siendo lo mismo. Sí, pero si yo opino y otro escucha la opinión de Nelson Castro, la mía la va a invalidar porque yo no soy nadie. Yo siempre que escucho esto, se me viene a la cabeza el dicho que dice pescar en la pecera. Pero en Internet, como un medio, como un instrumento, sin ponerle valoración alguna, ¿cualquiera dice lo que sea? No. ¿Pero y por qué motivo? Hay filtros. ¿Y Sí, cómo están dados exactamente. esos filtros? No sé, ¿y las fake news, por ejemplo? Pero, fíjense algo. Los filtros son implícitos, digamos, no están escritos, nadie te va a decir, no entres a la dark web, porque si yo te paso un link de ahí, te van a meter preso. Nada, están implícitos, hay ciertas reglas, ciertas normas, que hay que leerlas, digamos, de algún lado. En algún lado están escritas, pero no te las pasan. Cuando te vas a conectar en una página, ya sabes que si metés el dedito, puedes cometer un error y entrar en un lugar donde no te corresponde. Entonces, o sea, la libertad, digamos, hasta cierto punto la tendrás, pero después hay reglas que cumplir, pero de alguna forma no están claras tampoco todas las reglas.
Hay cosas que están implícitas, Voy- otras están explícitas. Voy a hacer un paréntesis al comentario del compañero. Vieron que ahora Gmail, para los que tengan Gmail, te manda un mensaje que dice que la publicidad que te envían no tiene que ver con el contenido de tus mensajes internos del correo electrónico. Punto 1, ¿quién te preguntó? Punto 2, ¿no te parece que en la respuesta me estás diciendo el punto del problema? O sea, en la sugerencia, No aclara que perdón, en la oscurece. explicación, claro, en la explicación me estás dando la respuesta de lo que está pasando. Bueno, paréntesis. Y si me lo aclarás, ¿por qué tuviste la necesidad de aclarármelo cuando... Bueno, hola, ¿qué tal? Me parece que en realidad sí lo estás haciendo, me estás mandando... Pero bueno, al margen de eso, a lo que yo voy cuando les quiero decir esto de pescar en la pecera, ¿no? Esa metáfora de cuando alguien pesca en la pecera significa que cree que busca, ¿sí? Cree que encuentra, pero en realidad está cautivo lo que va a hallar y mejor dicho, está acotado a lo que puede acceder. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la agenda setting conceptualmente se traslada a Twitter fácilmente, por ejemplo, con el trending topic o con los temas del día. ¿Hablamos cada uno de cualquier cosa de lo que sea o salimos a ver de qué se habla para seguir hablando sobre lo que se habla? Yo creo que un poco de las dos, o sea, como que cada uno tiene como su uso de Twitter, pero siempre en predominancias o, bueno, en los algoritmos o cómo funcione, tenés las tendencias y querés saber qué está pasando en este momento, qué están opinando, que después eso reentra. Siempre los temas de Twitter terminan siendo temas de agenda, muchas veces, por ser canales como institucionales o por ahí canales directos de muchas personas que transmiten ciertas opiniones o ciertas cuestiones y ahí se toma mucho en la agenda local y también en la agenda provincial, en un montón Por eso, entonces, momentos. hay como una circularidad donde si está en Twitter, ¿no? Se levanta de los medios y a su vez los medios de aire o la televisión levanta de Twitter y ahí, entre comillas, pescamos en la pecera. Es el punto quién lo levanta y dónde hace más ruido. Si hace más ruido en la tele, va a migrar a Twitter. Si hace más Twitter si hace más ruido en Twitter, va a migrar a la tele. Y así sucesivamente, ¿no? Sea la red que fuera. Pero la población argentina particularmente no habla todo el tiempo de muchísimos temas. Estoy segura que si traemos una persona de una provincia, de otra, de una ciudad, de un esto, de un el otro, de un pueblo, de lo que sea, vamos a tener ciertos temas de actualidad en común. Bueno, eso nos lo va a marcar la agenda setting. Y a mí en lo personal, no sé si a alguno o alguna también le pasa, hay algo que me llama poderosamente la atención, pero que bueno, como estudié comunicación, lo puedo responder. ¿No les pasa que van a alguna provincia o algún pueblo, lo que sea, y está TN, por ejemplo, o hay un canal netamente porteño? Y yo ahí me pregunto, ¿para qué quiere saber el que vive a 500 o 600 kilómetros de Cava lo que pasa con el tránsito? Vieron que en muchos pueblos, o estoy loca y hace mucho que no, en muchos pueblos y en muchas provincias hay constantemente como esa sensación de información central, donde acá está la noticia. Mira, profe, cuando yo fui a San Luis, usan mucho el canal 024 ese que habla de todo, del noticiero también, que está en Telecentro. Bien, pero generalmente luego en esos canales aparece medio mechada la noticia local o de repente una de dos. Sí, yo soy del interior y una de las cosas que pasa es que vos tenés una sola distribución de cable, que es Cablevisión, que claramente Cablevisión tiene un programa que es local, pero después entre medio de toda esa programación local vos tenés toda la programación que no es de acá, digamos, como que no es de allá, digo, no estoy viviendo yo. Digo, hasta publicidades o cosas que ni siquiera podés acceder, digamos, estando en el pueblo, digamos.
Es como una hegemonía de la información. Ah, Es una hegemonía de información. Bueno, pero por ejemplo, el caso en Telefe, por ejemplo, tienen los noticieros del canal abierto, del canal de aire, son iguales a la escenografía al que vemos acá, con otros conductores que son regionales y recortan cosas del noticiero que pasan acá, pero también tratan temas locales, como de alguna manera como para decir que también hablan de la problemática que sucede en cada lugar. Yo viví en Tierra del Fuego y vos ponías, o sea, tengamos en cuenta también, algunas provincias tienen también su propia emisora pública, ¿sí? Y vos por ahí ponías la tele y de repente pasaban, no sé, cualquier canal de aire, Telefe, no sé qué, y ¡tac! Tenías un corte abrupto ahí de publicidad regional que era como, no sé, supermercado La Anónima, Sarasa, no, y después volvía, ¿no? Hay como una cosa de que se entremezclan. Y bueno, si uno está atento y tiene las herramientas, quizás puede hacer algún análisis un poco más fundado. Pero si eso te agarra medio desprevenido, te agarra fuera de conocer las lógicas de funcionamiento, se incorpora, ¿no? Pasa a ser, como decirte así, parte de la normalidad. Yo muchas veces me pregunto cómo hay tanta gente que en vez de elegir algo más local o más zonal, elige conocer, no sé, lógicas que no le pertenecen a su zona. Pero Por bueno, ahí no tiene que ver un poco lo que decía, lo que hablaba el texto de McLuhan, de la aldea global, de sentirnos que en realidad somos parte de un mismo lugar. es la clase que viene eso. Pero bueno, tiene que ver con la que viene o la que viene. Tiene que ver un poco con la lógica. McLuhan tiene dentro de sus tantos conceptos esta idea de aldea global, ¿no? Y hay una contradicción entre ambas ideas. La lógica de la aldea y la lógica de lo global. Y cómo ambos conceptos, ¿sí?, se interrelacionan entre sí. A mí, más que a McLuhan específicamente, me gusta pensar en esto de cómo es la geopolítica del conocimiento, cómo en algunos lugares que están geolocalizados, o sea que su referente más fuerte es es la geografía o la geopolítica, desde ahí parte el saber, desde ahí parte el conocimiento. Y las periferias, ¿sí?, como que no tuviesen saber, que lo tienen, ¿no? Pero es un saber de segundo plano o de tercer plano o un saber secundario. Un poco pasa eso cuando uno se empieza a dar cuenta de qué clases de autores son los que lee a lo largo de su vida académica. ¿Leemos muchos autores latinoamericanos o generalmente los autores que leemos son europeos? Europeos. ¿Que saben más allá que acá sobre lo que pasa acá? No, pero nos gusta más la historia de allá. ¿Nos Claramente. gusta? Claramente. No, digo en contenido general, no algo personal. ¿Pero Depende de lo que uno elegimos? estudie, profesor. ¿Pero Yo, elegimos? por ejemplo, yo hice profesorado de historia y si bien veíamos a los europeos, después del proceso de colonización empezó a haber mucha revisión de la historia y mucho escritor local que contaba su historia. Nosotros veíamos eso como contrapartida, pero probablemente en muchas carreras no se vea eso. Pero ahí va, como contrapartida. Pero la geopolítica del conocimiento marca que los autores que generalmente son referentes son europeos o norteamericanos. Hasta los 70, centrados en 70, por ejemplo, en lo que es comunicación, vamos a ver poco y nada latinoamericano o argentino. Se hizo más allá que acá y no sé, pero lo fuerte está allá. O lo fundacional está allá. Por eso, para romper ciertas estructuras, creo que lo que todos los profesionales tenemos que hacer es como no casarnos con ninguna teoría, sino saber extraer las herramientas conceptuales de cada una para poder aplicarlas a nuestra realidad, a nuestro contexto, a nuestro análisis
¿sí? Del mundo en que nos rodea.